Bueno, Mara, muchísimas gracias por aceptar grabar el podcast. Muy buenas tardes, gracias a vos por la invitación. No, por favor. Más en esta tarde fría santafesina, pero acá estamos. Totalmente, vos sabés que yo te quiero agradecer porque he invitado a mucha gente, digamos, que habla de antifascismo, habla de una cuestión de colonización y demás, digamos, estamos colonizados, algunos dicen, estamos colonizados culturalmente y demás, y es como que no quieren venir porque creen que le voy a decir sus 40 verdades, pero yo nunca invitaría a alguien para que se sienta incómodo en los podcasts, para nada. La cuestión es empezar a unir este tipo de puntos y me parece genial este podcast porque hay muchas cosas que vos sabés que creo que lo expliqué de una forma más didáctica que otras personas que dicen apoyar ciertas cosas. Y además agradezco la invitación porque sobre todo vos me hiciste una invitación para hablarlo desde un punto de vista, como vos dijiste, más pedagógico, más didáctico, totalmente, más expeditivo y sobre todo en estos tiempos donde está tan de moda la crueldad y la maldad. A mí me encantó cuando vos de entrada me dijiste, mirá Mara, esto no es nada de fulano de tal doma a docente o no sé, zurda es domada por el discurso imperialista y demás. Entonces me gusta eso de poder acercar las ideas a la gente. Después cada uno en su casa elige con qué. Claro, pero aparte está bueno porque se queda. Creo que entre tanto griterío que hay en la política, nadie escucha, nadie habla. Y yo creo que es necesario este tipo de charlas para ir profundizando cosas, que lo vamos a ir haciendo a medida que vaya pasando el podcast. Y te quería preguntar, ya que sos santafesina y haces radio y está en ese mundillo, ¿qué tan difícil es, digamos, insertarse para hacer radio acá en la provincia? Y sobre todo, ¿qué cosas difíciles te han tocado afrontar en ese proceso? Bien, buena pregunta. Lo difícil es lo mismo acá y en cualquier lugar del mundo. Ni siquiera te digo del país, es del mundo. En estos tiempos, a mí me gusta llamarlo, ya no está por una posmodernidad. Yo siempre digo que esto ya es la meta posmodernidad. Estamos más allá de lo posmoderno. Y en estos tiempos es bandera común en el mundo de la comunicación y de los audiovisuales, el nepotismo, los famosos nepo babies. Y es muy difícil hoy en día entrar a algún lugar si uno no es el hijo de, ya sea en un sentido biológico o en un sentido simbólico de lo social. Si no estás bajo el ala de alguien, ahí se te transforma muy difícil. Estoy hablando para hablar de medios de llegada nacional o de llegada más provincial, lo más masivo. Hoy en día, si vos no sos el hijo o la hija de, ya sea por partida de nacimiento o por un madrinazgo o un padrinazgo que tengas encima, se te complica. Y si después vos no sos el amigo o la amiga de, también se te complica. Es como que vos sentís un desvalor a la profesión, digamos, al profesional en sí. Me parece que a veces por primar excesivamente el entre amigos todo sale mejor, que es verdad y que lo apoyo, pero por sobrevalorar eso de, bueno, si lo hacemos entre amigos es más descontracturado, a la gente le gusta más, vamos a dar un contenido festivo, divertido y alegre que a la gente le gusta, se va perdiendo la beta de el valor civil y la responsabilidad civil que tiene hacer comunicación. Podemos hacer un programa de radio, un streaming, un podcast, un programa de tele entre amigos, por así decirlo, que le va a dar un aire descontracturado y divertido y que va a acercarte a mayores audiencias y que al fin y al cabo los números son los que cuentan para los que hacen comunicación y publicidad y redes y marketing. Pero después, ¿qué pasa si entre eso, si lo hacemos entre todos amigos, no tenemos a alguien que tenga la posta sobre un tema? Nos está faltando algo y le estamos fallando al público. Totalmente. Porque si bien el público se quiere divertir y la quiere pasar bien, está bueno para el público recibir algo de valor y una información chequeada. Totalmente. Yo creo que por ahí la cuestión profesional, yo siento que estamos atravesando un momento, digamos, por toda esta llegada de las redes sociales, que viste que toda la semana está cambiando algorítmicamente, cambia algo, digamos, es como que ya no tenés como en el 2015-2017 un instructivo de cómo crecer en. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ahora es todo distinto. Yo claro, ya estoy harta de las redes. Viste que, bueno, vamos a pasar esos cambios. Yo siento que en la medida que vos te tenés que ir acomodando todo el tiempo, es como que la descontracturación en un contenido, o sea que de privilegiar esto lo hagamos entre amigos, es como que mata al profesional. Siento que estamos en un momento que estamos baja el nivel de exigencia. Sí, totalmente. Yo lo veo eso mucho en contenidos, sobre todo en medios tradicionales, que yo creo que por ahí van a cambiar a la fuerza, ¿no? Y que además, ojo, yo no estoy juzgando a nadie, porque de hecho yo estuve hasta hace unas semanas haciendo un programa de radio, parte de la producción y como columnista del programa de radio, gracias a que un amigo me invitó, porque él tenía el contacto,
Entonces él me dijo, che, tengo el contacto en una radio, hagamos un programa, te invito a hacerlo conmigo. O sea, yo soy fiel testigo y la prueba viviente de que hoy en día para llegar a medios un poco más masivos, tenés que contar con un amigo, con un familiar, con un conocido, con un jefe de otro trabajo que tenga sus contactos y te meta acá. Porque además todos sabemos que en el mundo de la comunicación y de los medios, muchas veces el que es jefe y dueño de un lado también es jefe y dueño de otras cosas más. Totalmente. Entonces decir, bueno, mi jefe de este trabajo de acá me ofreció esto otro también para saltar por este otro lado. Entonces, no lo digo juzgando, porque yo soy parte y yo soy testigo y soy prueba viviente de que hoy en día si no tenés un amigo o no tenés un familiar que te acerque a ingresar por la puerta de los medios, se te complica. Y después obviamente que los tiempos económicos hacen a la diferencia, porque si vos me decís la dificultad que he tenido en este último tiempo ha sido lo económico. Para sostener un programa de radio no alcanza con la pasión radiofónica. Totalmente. Con los contenidos que uno pueda producir, porque ideas siempre hay 450 millones, lo que siempre falta son los inversores. Ya lo han dicho Nueve Reinas. También, digamos, hablando un poco de esto, es como que también siento que en algunas partes, digamos, de toda tu trayectoria y estos años que estás ahí laburando en radio y demás, me imagino que habrás visto desfilar un montón de gente y te quería preguntar que en base a esa experiencia, ¿cuáles son las cosas que vos le aconsejás a alguien, por ejemplo, digamos, que se quiere meter en el mundo de la radio y estas cosas para que no fracase? ¿Qué cosas le diría, mira, está atento a esto, tipo de tips, consejos? Mi consejo, lo que a mí me falló, que yo no hice, pauta todo lo que puedas. Bien. Yo porque soy reacia a la pauta oficial y porque considero que no es fundamental para cierto tipo de programas, y al final uno dice, che, yo quiero hacer un programa de automovilismo, un programa de rock, o un programa sobre cuestiones más recreativas. Y yo lo pensaba desde el lado del programa de radio en el que yo producía, un programa sobre rock. Yo dije, no necesitamos pauta oficial, ¿para qué? O sea, ¿qué tiene que ver acá el apoyo de parte del Estado? Hacía falta, y sobre todo porque después uno dice, che, la recreación y la música y la cultura también son cosa del Estado. Entonces, aceptar la pauta y buscarla y exigirla es necesario, sobre todo en estos tiempos donde se habla de que sos un ensobrado o no y demás. Pero justamente el apoyo de los estamentos del Estado hacia las producciones audiovisuales, los programas de televisión, los streaming, los podcasts y los programas de radio, es un apoyo a la cultura y es una ventana que se abre desde el Estado al conocimiento y a la información. Igual eso, ese tema, mirá, yo tengo una larga experiencia con eso de que te digan que soy ensobrado y demás. Yo la verdad que nunca he recibido sobre en mi vida, porque la verdad yo no le pagué, porque yo soy primero que nada, yo soy docente, así que acá plata no sobra. No voy a devolverlo. Pero yo nunca acepto un sobre. Es más, la gente que, por ejemplo, que estaba en organismo y cosas así, que me decía, che, mira, estaría bueno que nos apoyes y demás. Bueno, sí, si me gusta lo hago, no hay problema. Pero yo no tengo esto de decir, estoy en contra al 100% de tal cosa, ¿me entendés? Trato de no ser parcial en todo, digamos, lo que uno cree, ¿no? Entonces, me pasa como que pienso, a ver, Ministerio de Cultura, qué bueno sería que hay ciertos influencers, digamos, acá en la provincia, a nivel nacional y demás, que hacen muy buen contenido cultural de la provincia. Y digo, qué bueno estaría que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, apoye a esos influencers. ¿Por qué? Porque vos a través de eso podés dar a conocer un montón de actividades que por ahí casi nadie las sabe por una cuestión de difusión. Nada más que eso. Siempre me pasa que hay gente que te dice, che, qué bueno que está eso. ¿Por qué no me enteré cuando pasó? Totalmente. Muchas veces pasa con el principal noticiero de acá de la ciudad, que es el Canal de Aire, que queda ahí enfrente del Puente Colgante, que dar la noticia post fin de semana cuando hubo un evento cultural, educativo, recreativo de excelente calidad, que era gratuito o que era muy accesible, y vos decís, che, loco, ¿por qué no avisaron antes para que la gente pueda ir? Y ahí es donde está la importancia de la comunicación entre los programas que salen al aire y el Estado a través de sus ministerios de Cultura, Desarrollo, Educación, para darle visibilidad a las cosas y que le lleguen a la gente. Y sobre todo para que el Estado pueda darle un apoyo, de un sustento, una viabilidad de lo que sucede ahí. Totalmente. Vos sabés, mira, yo te voy a decir algo que a mí me voló la cabeza de un tipo que sabe mucho de comunicación, un yankee el tipo, ¿viste? Y él analiza toda la parte podcast, o sea, solamente audio, o sea, de lo audiovisual, lo audio, ¿viste? Y el tipo decía que él estudió mucho el tema de los recortes en TikTok. ¿Viste que hay muchos recortes que te dicen de entrevista? Dice, es muy bueno
el tema del recorte. ¿Por qué? Porque un programa de 1 hora poner radio, tal vez tenga 3 recortes de 3 minutos. Y decís, bueno, a ver, es 1 hora, son 3 recortes de 3 minutos, o sea, como que todo el espacio que queda que no se ve o no se viraliza, es como que decís que pierde de tiempo. Pero el tipo hace el análisis a la inversa. Dice, vos necesitas 1 hora de conversación para que se generen esos 3 recortes. Sin esa hora de conversación, esos recortes no existen, digamos. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que la radio tiene un valor muy grande. De hecho, esto es radio con video, ¿viste? Y yo hasta el día de hoy sí sigo escuchando radio. Pero bueno, profundizando un poco en este podcast que veníamos hablando mucho por privado de algunas cuestiones, a mí me llamó mucho la atención el tema del término antifascista. Ajá. O sea, me llamó mucho la atención. Este es el momento en el que van a comentar que yo soy una zurda. ¿Cómo, o sea, de qué se trata el movimiento antifascista? ¿Cómo funciona en Santa Fe? Y si ponele en los movimientos o agrupaciones, ¿viste? O gente adherente que se adhiere, digamos, a esta idea, funciona igual en Santa Fe y a nivel nacional. Si hay alguna diferencia también. A mi deber docente me encanta siempre explicar cosas. El antifascismo, ¿qué es? No es una ideología ni es un partido político propiamente dicho, sino que es, como vos dijiste, es un movimiento o un frente abstracto sobre el que se refugian una multiplicidad de movimientos más particulares, ¿sí? Es como un gran paraguas sobre el que nos refugiamos bajo el nombre de antifascista, un montón de personas o de individuos que luchamos por una causa que es en contra del fascismo en general, y después hay ciertas particularidades que tienen que ver con el fascismo alimenticio, el fascismo ligado a la discriminación racial o a la xenofobia, a la discriminación por motivos religiosos, la discriminación de género entra dentro del fascismo, la diferencia de clases, la lucha de clases también entra dentro de la lucha antifascista. Así que es un gran abanico en el que uno puede estar ahí debajo. Es como que, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un político o un partido, pero digo, son personas o grupos de personas que se sienten identificados con algo, que incluso pueden ser parte del movimiento antifascista, aún teniendo diferencias políticas y ideológicas. Exactamente, porque de hecho hay partidos políticos que difícilmente llegan a un acuerdo en categorías políticas exactas. Claro. Y que bajo el paraguas del antifascismo se ponen de acuerdo. Es como que ese paraguas... El mayor ejemplo sucede con los partidos de izquierda. Es donde vos encontrás que bajo el paraguas del antifascismo los movimientos de izquierda se unen, a pesar de que después tienen por fuera diferencias políticas teóricas que stalinista, que trotskista, que... Es como que vos decís, uno si lo piensa en los términos, digamos, comunes, o como se habla en redes, viste, que hay contenido muy amarillista y no profundiza en estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Uno dice antifascista y inmediatamente piensa en la izquierda. Pero el antifascismo, yo por lo que vos me estás explicando, es un concepto que en lugar de ser algo de coalición políticamente, es una especie de frente conceptual más que nada. Exactamente, es un concepto. Vos podés, y de hecho, a ver, si uno busca la definición de antifascismo, el antifascismo surgió en la época del periodo nazi, bueno, con Alemania, después con Mussolini, con la España franquista, con el fascismo japonés, como una oposición a esos movimientos que eran de característica nacionalista, claro, totalitaria, de derecha. Entonces, en esa época, ser antifascista era estar en contra de ese nacionalismo acérrimo que provocaba la xenofobia, que es la discriminación a las personas por su lugar de origen cuando no nacieron en tu tierra, la discriminación racial, ese concepto de la raza superior, la discriminación por motivos religiosos o por cuestiones de clase, épocas en las que se discriminaba la diferencia entre el que era ciudadano de la ciudad, de la urbe, y los ciudadanos rurales que se los consideraba como ciudadanos de tercera y demás. En ese momento eso era ser antifascista. Quizás hoy en día las cosas cambian. Sí, totalmente. Vos sabés que la otra vez estaba viendo un TikTok, porque antes de tener esta entrevista, digamos, como más o menos me puse a informarme y demás, ¿viste? Porque uno a la hora de, por ejemplo, entrar a tratar de aprender o entender algunos temas, siempre va con prejuzgar, ¿viste? Como con la negativa. Y yo voy a la inversa. O sea, trato de ver qué cosa noble tiene algo con lo que, por ejemplo, yo discrepo o no comparto,
para ver, digamos, bueno, les tengo que encontrar la lógica, porque si hay mucha gente que cree en esto, digamos, de forma honesta y demás, tiene que tener algo noble. Y he descubierto un video que te explica un tipo qué es lo que era el antifascismo, digamos, cómo se construía. Y me fui a ver los comentarios y me llamó algo mucho la atención, que me ha hackeado la cabeza, porque decía, y claro, ponía, ¿quién puede estar a favor del fascismo? Es como que me diga que alguien está en contra de la libertad. O sea, son como, por ejemplo, a ver, políticamente yo te podría decir, el liberalismo te dice, viva la libertad, está a favor de la libertad y demás. A ver, con ese mismo concepto, creo que todos estamos a favor de la libertad de ser libre. Ahora, ¿quién podría estar a favor del fascismo? ¿Me entendés? Claro. ¿Quién podría estar a favor del fascismo? Y bueno, los que se benefician con el fascismo, que hacen que algunas personas del rebaño de los simples ciudadanos, como el que yo pertenezco, y creo que vos también, hay gente que se confunde y piensan que ellos son ahí parte de algo que vos no sos parte de ahí. O sea, salí de ahí, hermano, porque apenas puedas te van a comer. No sos parte de ese espacio. Y con eso tiene que ver como decir, bueno, ¿qué es, si vos me preguntás a mí, ¿qué es hoy en día el antifascismo? ¿Qué expresiones puede tener el antifascismo? Quizás hay cosas que han cambiado en lo teórico específico respecto de aquel antifascismo del siglo XX, donde era una oposición a ese nacionalismo acérrimo que derivaba en discriminaciones y segregaciones horribles. Hoy en día, quizás el antifascismo se acomoda contextualmente. Se acomoda a otro contexto, donde si hoy en día la moda de los poderosos es odiar a la tierra que les dio cobijo y que les dio sustento, y donde hacen sus riquezas y sus ganancias y donde tienen el poder, capaz que hoy en día una forma de hacer antifascismo es reivindicar el sentimiento de tu patria. Y también, yo creo, mira, llevándolo al tema más práctico político, porque lo venía analizando este tema, obviamente hay cosas con las que uno coincide, no, pero no interesa eso. El tema es buscarle la lógica a todo esto. Y, por ejemplo, hace poco salió una noticia donde hoy te pueden, por el Ministerio de Seguridad de la Nación, hoy te pueden requisar, detener, allanar sin orden judicial. Y creo que eso es el atropello más grande de la libertad, porque una orden judicial significa que hay una investigación atrás, o sea, hay un proceso legal del cual no hace igual a todo, pero hoy, por ejemplo, saltar eso, yo digo, a ver, el concepto antifascista, o sea, este problema, digamos, lo envuelve totalmente. Totalmente. Digamos. O sea, 100%. Cuando en una época el antifascismo se plantaba para luchar en contra de leyes que menospreciaban al pueblo, hoy en día hacer antifascismo es pararte a decir, che, esta anomia, esta falta de leyes y de respeto a la institución judicial se transforma en una forma de persecución hacia las personas y donde estás privando a la gente de sus derechos respaldados por una ley. Entonces el antifascismo justamente ahí vemos que es bastante flexible y fluctuante. ¿Cuál es el desafío? Tener siempre el norte y hacer como un recalculando cada 2x3 y decir, che, a ver, ¿cómo vamos con las cosas? Hay que reformular ciertos conceptos. ¿Seguimos dándole importancia a esto o mejor nos ponemos a pensar en este nuevo desafío que tenemos? Pero si vos me decís, dame una definición exacta de lo que es el antifascismo, yo te diría, es un movimiento o un frente de lucha social de carácter individual en contra del orden establecido y la opresión de la integridad humana. ¿Sí? Vos me decís eso y me acuerdo de los discursos de Milei del año 2021 donde decía no seamos colectivistas y todas esas cosas y digo, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando yo escucho mileístas o liberales hablar sobre la libertad y demás, y yo encuentro casi los mismos conceptos que usaron en campaña con esto que vos me estás contando en el antifascismo. Sí, ¿me entendés? Porque son cositas que te das la vuelta muy fácil. Es como que hay una línea muy finita que divide. Es una línea muy fina entre esta cuestión de las libertades y del anarquismo con la anomia. ¿Cuál es la diferencia? Y eso te iba a preguntar con el tema de la anomia. ¿Cuál es la diferencia? La anomia es la carencia de toda norma y de todo orden, bien, a un nivel patológico. El anarquismo es cuando decimos, bueno, vamos a combatir el orden establecido, las normas que se nos imponen, porque sabemos, nos damos cuenta que hay cosas que están mal y que más que favorecernos nos perjudican. Y la anomia ya es cuando te diste la vuelta o te pasaste esa línea muy finita y ya todo orden y toda línea se desaparece, se borra, claro, y se vuelve una ausencia patológica de autoridad y de límite. Un poco, yo te puedo decir la frase, sin Dios, sin patria y sin marido, por ejemplo, que marcó muchos movimientos feministas, anarquistas, sin Dios, sin patria y sin marido.
puede ser bueno, ¿sí? Porque implica que, bueno, yo no le debo explicaciones a ningún dios, yo no le debo explicaciones a ninguna patria, porque como soy mujer me consideran ciudadana de segunda, entonces allá van ellos hasta que me reconozcan mis derechos, sin marido, porque yo no voy a estar detrás de la institución que se pone sobre un marido. Eso puede ser y ha sido un constructo muy valioso para los movimientos feministas. Ahora, es muy fácil que se te pase la línea a un sin Dios, sin patria y sin marido, y que vos termines criticando a las que deciden de última integrarse bajo una imagen religiosa, bajo una imagen patriótica y bajo una imagen de familia o de matrimonio hacia un marido. O sea que entonces, sería por una cuestión personal, digamos. Es una cuestión personal. El problema es justo, esto es lo que tiene que ver. Lo personal y lo individual no necesariamente tiene que ser individualista. Porque por eso es lo que yo te digo. El fascismo es un frente social de acción individual. Está socializado. Yo soy un eslabón acá en la ciudad de Santa Fe, perdido, aislado, casi, pero porque mi acción es individual. ¿En qué? En mis vínculos sociales, en lo que yo trabajo, en mi uso de redes sociales. Ahí yo como individuo hago mi acción. Pero el frente es social. Yo me debo o me referencio con pares sociales o con referentes sociales del antifascismo, de los que tomo ideas, de los que tomo lineamientos, de los que tomo un norte para calibrar mi brújula y decir sí, joya, vamos todos en la brújula del antifascismo marcando el norte hacia el objetivo que perseguimos, que es en contra de la opresión y de todas formas de opresión. ¿Y por qué lo digo así? Porque es individual, porque no hace falta que vos vayas ni a una unidad básica, ni a un comité, ni a una reunión de ningún partido para que vos puedas tomar una acción antifascista. O sea que lo podés hacer, digamos, incluso desde tu red desde el living de tu casa lo podés hacer usando las redes sociales. Claro, porque uno también se imagina, ¿viste? Se imagina como marchas prendidas, gomas prendidas a fuego. Y no es así. Hay lugares del mundo de las hay, yo los miro y digo, ¿por qué no podemos tener cosas lindas en Santa Fe? ¿Por qué no podemos organizar cosas así? Hay muchas explicaciones, pero hay lugares donde sí se hacen marchas antifascistas de gran peso. También hay instituciones en las que se infiltra el antifascismo. En el fútbol, por ejemplo, hay una linda movida de fútbol antifascista o fútbol antifa, que se debe gracias al origen del fútbol antifascista hasta allá en las islas británicas, en los equipos de fútbol irlandeses y escoceses que siempre plantaron bandera en contra del antifascismo, del imperialismo de sus vecinos ingleses. También hay clubes ingleses que se plantan en contra del imperialismo en su propio estado en el que ellos están. Y el fútbol antifascista es un lugar donde se da el debate más popular del antifascismo y se lo institucionaliza de cierta manera. Que aparte marketingeramente, digamos, funciona bien porque todo el mundo ve fútbol. Y funciona bien porque además es un deporte popular. El fútbol es un deporte del pobre. Surgió en los potreros de distintos lugares del mundo. En Inglaterra, en Escocia y en Gales estuvo en los puertos y en los barrios ferroviarios. Y eso llegó a América Latina y a Sudamérica sobre todo, y sobre todo a Argentina, con esa oleada migratoria que trajo a la gente que vivió en los conventillos, que trajeron pelota de cuero, o que las hicieron después acá con cueros que encontraron de recortes, y los pibes jugaban en un potrero, y ahí se ve el antifascismo. Las primeras expresiones de antifascismo. Después también están los inmigrantes italianos con sus sindicatos de panaderos y los nombres de las facturas, que son símbolos antifascistas de lucha. Pero la primera línea no institucionalizada, por así decirlo, bajo un partido político de antifascismo, es el fútbol. Totalmente. Son literalmente Boca y River, y aunque mucha gente los critica, o podés bardear a uno si estás del otro lado de la cancha y demás, pero Boca y River son la principal expresión de antifascismo y de gente que se encuentra bajo el fútbol como un deporte popular que distrae a los que laburan reventados por el patrón y que a la tarde o el fin de semana juegan a la pelota. Y el que no juega va y disfruta ver cómo 22 locos corren atrás de una pelota para hacer un gol y abrazarse después con el que tienen al lado, aunque vos no lo conozcas. Y capaz que es el vecino con el que tenés un problema, pero si es de Boca, y bueno, te abrazo. Estaba esa cuestión.
Y después, bueno, sí, evolucionó con sindicatos de líneas antifascistas, movimientos que después hoy en día se fueron fundiendo más que sí con partidos como el Frente de Izquierda, el Polo Obrero, que los tenemos más como referentes del antifascismo. Sí, yo creo que son los que mejor manejan esa discursiva y argumentos buenos. Yo noto muchos argumentos nobles en esto, porque la mejor forma, digamos, de apoyar lucha es cuando viene desde el pueblo hacia el poder. La peor es cuando vos sos el poder contra el pueblo, ¿me entendés? O sea, y no sé qué ha sucedido en la política, porque vos cuando ves escenarios políticos en otros países, es como que se empieza a aceptar esto desde el poder, digamos, se hagan lucha. La línea de anda a luchar por esto. Claro, ¿me entendés? Pero no es que me vas a decir de qué voy a luchar si vos estás ocupando un lugar que marca los problemas de la gente. A mí me pareció algo muy curioso en tu perfil, que vos te definís como que sos antiimperialista. Sí. O sea, hay un montón de conceptos que yo he estado viendo en redes sociales y demás sobre antiimperialismo, viste gente que está en contra, está a favor y demás. Pero yo quería profundizar la pregunta y te quería preguntar, ¿dónde encontramos, por ejemplo, esta cuestión imperialista, ya sea en la política, en lo social, hasta incluso te diría en la vida cotidiana, en el diario? ¿Dónde podemos encontrar ese tipo de cosas? Y también qué significa ser antiimperialista. Bien. Vamos primero, mientras voy pensando ejemplos prácticos, vamos primero con qué es ser antiimperialista. Ser antiimperialista es pararse en la vereda de enfrente de cualquier forma de imperio. Bien. Un imperio que es una forma de colonización, ¿sí? Que puede ser material o puede ser cultural, o ambas combinadas, en la que no existe un intercambio equitativo, ¿sí? Bien. Yo puedo compartir algo con vos a nivel cultural de manera equitativa, en la que yo te lo cuento, vos lo analizás, lo tomás, me preguntás, me repreguntás y podés después elegir coincidir con eso que yo te planteo, o si te agradezco tu tiempo pero no me interesan tus ideas y está todo bien. Ahora, ¿qué sería una forma de imperialismo? Que yo sistemáticamente, de maneras sutiles, subliminales, por debajo de la alfombra, intente calar en tu forma de ver y de aceptar el mundo y qué es lo que vos querés. Sobre todo el imperialismo marca mucho los ritmos de consumo, ¿sí? Está muy ligado al consumo. Hay mucha gente que dice ser anticapitalista. Yo digo, no soy anticapitalista, porque a mí la plata me gusta. Claro, porque aparte vos pensás en imperialismo. Lo que soy es antiimperialista. Claro, es que vos pensás el antiimperialismo y inmediatamente pensás en Estados Unidos y nada que ver. Yo quiero gastar mi plata y quiero tener plata, porque a todo el mundo le gusta tener plata. Es mentira la gente que dice, ay, no, yo no quiero dinero. Y ahí viene mucho la chicana de diputados de izquierda que tuitean y dice, tuiteado desde mi iPhone o publicado desde iPhone. Tu orientación política no te marca qué es lo que vas a comprar o no. Porque justamente la orientación política es política partidaria. Aparte viene el ejercicio del imperialismo, si vos querés hacerlo o no. Y yo podría ser el símbolo máximo de la veneración de Estados Unidos, pero sin embargo al mismo tiempo ser antiimperialista en mis consumos. O sea, decir, yo no caigo ante los imperios o los monopolios de lo que me imponen en la puerta, ya cuando cruzo la puerta del supermercado o de un gran centro de compras de farmacia y de cosmética, por ejemplo, que hay una cadena en Buenos Aires, en algunas ciudades, los famosos City, donde ya vos entras ahí y ya vas viendo un mensaje subliminal permanente que te invita a consumir ciertas cosas y a su vez consumir o tener esas cosas te coloca en un nivel de estatus. A eso está muy ligado el imperialismo. Bueno, ¿sí? Mira, yo sé dónde lo veo ese ejemplo práctico cuando te venden, por ejemplo, los termos Stanley. Ay, obvio. Me parece una cagada los termos. O sea, yo totalmente, es más, no tomo mucho mate porque lamentablemente me hace mal, pero yo soy fiel defensora del milagro. Y los termos Stanley, a mí me parece un gasto al pedo, ¿me entendés? O sea, hay cosas que si le encuentro ya de por lógica. Sí no están pensados para tomar mate. Ahí ya hay un problema. Claro. ¿Para qué vas a ir a comprar algo que te ponen allá con una bajada de línea de si no tenés esto, no vale, lo que vos estás tomando no vale si no está dentro de este envase? Si no está pensado para que tomes mate. Y tiene que ver con eso. Hay productos o cosas de consumo que no están pensadas para nuestra cultura o nuestra idiosincrasia. Pero aparte no significa que sea de calidad. Yo ¿sabés dónde la encuentro? Obviando la tecnología, obviamente, corriendo la tecnología de lado. Pero, por ejemplo, yo cuando era chico, a mí me pasaba mucho de que
mis amigos usaban mucha ropa de marca, ¿viste? Entonces, las cotidianas y demás. Y yo cuando chico, la verdad que no teníamos plata para comprarme, entonces yo hice algo muy inteligente, que en lugar de comprarme, no sé, con X plata, una remera de marca, me iba a la fábrica de remeras, me compraba 10 remeras, ¿me entendés? De algodón, lisa, y me acostumbré a ese estilo de usar todo sin logos y esas cosas. Sí. Y vos sabés que me ha pasado que lo mantuve eso otra vez del tiempo, porque encontré una lógica. Una vez un amigo mío, él tiene una fábrica, digamos, de camperas y demás. Y me contó 2 datos tremendos. El primero, de que dice, boludo, vos cuando usás las remeras de marca, muchas de ellas, aunque vos no lo creas, digamos, son remeras que se han fabricado acá y le han imprimido la marca. Pone la marca y nada más. Va. Bien. Sí. Y después la otra, que esto me voló la cabeza porque yo antes me compraba pantalones, viste que venía la época de los pantalones rotos. Sí. Él me decía, boludo, los pantalones rotos que se venden muy caro, dice, es ropa con defecto. Me dice, porque generalmente rompen donde, por ejemplo, o se mancha, o ahí se corta. le mandamos la rotura, claro, y te la cobramos más caro porque es un producto de diseño. Bueno, entonces encuentro la lógica en esas cosas. Eso tiene que ver mucho lo que tu amigo te explicaba sobre una ropa de marca. La fabrico yo acá en mi marca, en la que por 10.000 pesos te puedo vender 10 remeras y la remera de marca te la cobran como en oferta 50.000. Es un claro ejemplo del imperialismo. ¿Por qué? Porque esa marca a tu amigo no le paga un porcentaje acorde a los 50.000 que va a vender esa remera en oferta. Claro, totalmente. Tu amigo le va a pagar el mismo precio al que él fabrica de costo de sus remeras, que te vende el combo de 10 remeras por 10.000 pesos, por así. O sea, estoy dando ejemplos como locos de números, pero para que se entienda la diferencia. Y esa marca importante que le compra a tu amigo para ponerle la estampa y vender ellos con marca, ahí es como opera una forma de imperialismo. Porque generalmente nosotros asociamos las buenas marcas o las marcas grandes con marcas extranjeras. Porque es esa marca que al vos pagar 50.000 pesos una remera de oferta, estás pagando la publicidad que te da un mensaje subliminal de que si vos no tenés esto, no sos nada. Claro. Y a su vez esas marcas tienen tanto poder y manejan tanto volumen de ventas que necesitan cuestiones impositivas especiales, o que tienen un manejo de los residuos especiales porque descartan ropa, que no es lo mismo que descartar si vos tenés una pequeña fábrica, a descartar toda la ropa con defecto del mundo. O en la temporada que se terminó, esa ropa no se vendió, bueno, listo, tírala, porque prefiero tirarla antes que regalarla. Y ahí es donde opera el imperialismo. ¿Por qué? Porque las diferentes cargas impositivas, la carga impositiva diferencial que tienen esas grandes marcas, se logran con los gobiernos de los países donde las marcas se instalan de formas dudosas. Y siempre van a estar perjudicando a la población o a las otras marcas que hay en el lugar. El descarte de la ropa de la temporada que venció y que ya no la voy a vender, entonces prefiero tirarla. Ese descarte de la ropa termina contaminando lugares como el desierto de Chile, donde hay un gran volcadero de ropa, o en África y Asia, que también hay algunos países que tienen como sus grandes rellenos sanitarios de ropa que nunca se usó y que la van a tirar porque prefieren tirarla antes que regalarla. Y para poder hacer eso tienen que tener permisos del gobierno que les permita entrar con sus containers de ropa y que les permita tirar ropa ahí y que no les cobren o que les cobren centavos por kilo de ropa que tiran, que en sus países de origen, donde primer mundo la vida es hermosa y de colores y de arcoíris, ahí, si ellos quisieran hacer esas cosas, el costo es otro. Totalmente. Y ellos hacen su imperio ocupando, de cierta manera, o infiltrándose en otros países para poder gozar de beneficios a costa de nuestro bienestar económico, nuestro bienestar ambiental, nuestro bienestar de salud. Y te estoy dando un ejemplo nocivo con ropa, ni hablar con ejemplos que involucran farmacéuticas, petroquímicas, químicas. Vos sabés que hay un tema con eso, con el tema, sobre todo el tema de la ropa. Yo estoy en contra de la ley de marca. Entiendo que existe la ley de marca, no sé si existirá acá en Santa Fe, pero por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires existe la ley de marca y es por ejemplo que está prohibido vender ropa de imitación. O sea, viste que en Flores y sí, demás lugares de allanamiento y agarran y allanan toda esa ropa, la llevan, la hace. No es de imitación, o sea, con un logo de una marca, si no es imitación no me la pongo. Bueno, yo por ejemplo, por ejemplo, esta campera original, creo que sale una cosa así como 300.000 pesos. Yo ni en pedo te pago 300 lucas por una campera que tiene lo medio mismo. Alquiler. Claro, ¿me entendés? Entonces, yo esta me la compré en Flores. Y, por ejemplo,
ahí se secuestra toda esa ropa porque está la ley de marca. Pero en un mundo ideal, y vos escuchá esto, porque esto lo descubrí el otro día viendo un TikTok, decía, hay mucha gente que es anarcocapitalista y es incluso hasta ultraliberal que está a favor de la ley marca, digamos, por proteger el copyright. No, hermano, si sos anarcocapitalista, estarías en contra de la defensa acérrima de las marcas, o sea, que la marca se aguante si su marca es famosa. Claro, en un mundo anarcocapitalista... Para el anarcocapitalismo, la marca trucha, como antes le decíamos, ahora se le dice imitación, pero in this city we decimos trucho. Acá se dice trucho. Las marcas truchas no dejan de ser una publicidad de la marca original. Porque uno quiere usar esa ropa y esa marca porque ve que todo el mundo la tiene y ves y te gusta el modelo que tiene esa ropa. Entonces, por eso vos la querés tener. Porque ver que el otro la tiene, identificás la marca y decís, ay, yo quiero ir y pedir eso que tienen ahí. Vos sabés que acá hay una cuestión del discurso, porque yo lo escucho a Grabois, cuando él está a favor de los manteros, él dice, tiene que existir. De hecho, esto también es otra cosa, si vos le preguntás a la gente que tiene locales en Flores, ellos te dicen, yo estoy a favor de que el mantero venda remera cuando yo vendo, no sé, escobas, ¿me entendés? Porque me trae gente de MB local. Y vos decís, Grabois dice está a favor, pero el anarcocapitalismo o algunos liberales que se consideran anarcocapitalismo más cercano a eso están en contra, y vos decís, pero en el mundo ideal anarcocapitalista no existe el copyright, ¿me entendés? O sea, no existe el dueño de algo, ¿me entendés? Claro. Bueno, de hecho, creo que el concepto más parecido a esto es cómo se han armado unos sistemas operativos que se llaman Linux, que es código abierto. Código abierto, o para lo que es contenido cultural o el diseño de cosas, es el Common Right. Bueno, en un mundo capitalista perfecto, eso no se podría ejecutar. El código abierto no sería, digamos, una opción. Claro. ¿Me entendés? Sería como más parecido a Microsoft. Y hablando un poco de esto del antiimperialismo, me llama mucho la atención de que vos también como que promovés o sos divulgadora y enseñás el tema del inglés descolonizado. Me llamó muchísimo la atención el concepto porque no lo vi en otro lado. Googleé, busqué algo y no existe. En otro lado. No existe en otro lado. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo aplica, digamos, este concepto en un idioma, digamos, en el cual es de aprendizaje? Que son los padres del colonialismo. Claro, ¿y cómo vos te das cuenta de que esto funciona realmente? Porque estamos hablando, por ejemplo, de inglés, digamos que... ¿Me entendés? Sí. Sí. A primer ojo, esto sería como algo contradictorio, pero me interesa mucho saber el concepto de cómo se aplica, cómo funciona. ¿Cómo se aplica y cómo funciona? Básicamente entendiendo que puedo vivir en cualquier lugar del mundo, aprender un idioma que tiene como origen o referente a otro país, pero eso no implica que yo tenga que fingir que soy del otro país. Claro. No es más que eso. Acá en Argentina se da con el caso de nuestro propio castellano. Nosotros hablamos del castellano rioplatense, por ahí más alejándonos de la cuenca del Plata. El castellano rioplatense se va modificando, pero incluso vos con tu acento tucumano y con tus expresiones tucumanas también hablas de castellano rioplatense porque contás con el voceo y con una forma de pronunciar la Y y la doble L que se apega más al castellano rioplatense. Y eso implica que no le debamos nosotros rectitud y adherencia plena a lo que dice la Real Academia Española, porque esto es Argentina. El idioma, la base del castellano, sí, viene de España. Podemos tomarlo como un marco de referencia. Como un estándar, se podría decir. Como un estándar de referencia, pero no obligatorio, para chequear ciertas cosas, ¿viste? Como para... a mí me parece que por ahí los diccionarios de la Real Academia Española o los lineamientos de la Real Academia Española nos sirven más como para tener una guía de acuerdo a las normas ortográficas, gramaticales, para conservar el hilo conductor del idioma, y que si después los argentinos viajamos a México o viajamos a España o viajamos a algún país de Europa, de África, donde ahora no me acuerdo cuál es, pero que se habla castellano, español, o viajamos a Puerto Rico, a Chile, a donde sea, que bueno, que nos entendamos bajo el paraguas del castellano. ¿Sí? Totalmente. Es como decir no perder la identidad, digamos, de tus raíces geográficas, por así decirlo, y culturales. Más que raíces geográficas, raíz lingüística se llama lingüística. Eso. Es la raíz lingüística. El castellano, o el español, el italiano, el francés y el portugués, y el romaní, son lenguas romances cuya raíz lingüística es el latín.
Después, dentro del castellano o del español, tenemos varias formas de hablar castellano, porque tenemos el castellano replatense, el castellano neutro latino, que es con el que se hacen los doblajes de películas, por ejemplo, y de series, que es esa mezcla de entre un acento entre mexicano y colombiano y venezolano, una tríada ahí que se mezcla fonéticamente. Incluso dentro de la misma España hay un montón de comunidades autónomas que tienen sus formas de hablar que a veces entran bajo el paraguas de castellano. Como por ejemplo el vasco, creo que... No, el vasco es otro, es aparte, porque es otra nación y aparte, pero sí dentro de España tenés la variante de el catalán, el sevillano, el gallego, donde son expresiones, o sea, dialectos que pertenecen al español, pero justamente utilizamos la guía de la Real Academia Española para decir, che, este es nuestro estándar. Para cuando tenemos que hablar con gente de otro país o de otra región, nos guiamos con este estándar de la Real Academia Española. Después, dentro de la tierra de cada uno, vengan todos los lunfardos y todos los dialectos que cada uno quiera tener. Nosotros acá en Argentina tenemos el lunfardo. Tenemos un montón. Y después tenemos las expresiones regionales de cada lugar. Entonces, eso... para entenderlo por el lado del castellano, para que sea más fácil ahora entenderlo cuando yo me salto a la valla al inglés. El inglés, que tiene su origen en las Islas Británicas, sobre todo en Inglaterra, un idioma colonizador y colonizante, porque el reino británico, sobre todo el reino británico como fiel representante de la identidad inglesa. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta, porque no todos los británicos o todos los del Reino Unido son ingleses. Están los hermanos, y lo digo bien, hermanos escoceses y galeses e irlandeses, y están los ingleses. Pero el Reino Unido preserva y representa la identidad inglesa de Inglaterra, donde está la sede del Reino Británico o del Reino Unido. Y desde ahí, con el idioma inglés, se produjo un movimiento colonizante del mundo, porque fueron ellos siempre los que salieron con sus buques y con sus barcos a buscar rincones del mundo donde plantar bandera y decir, ajá, ahora somos los dueños de las cosas. Sí, y tienen sus formas de operar históricamente. O sea, si uno se pone a buscar en internet desde el primer rey de Inglaterra hasta hoy, vas a encontrar siempre un montón de casos en los que ahí llegan los ingleses y colonizan todo. Un poco es una herencia que tienen de influencias bárbaras y vikingas sobre la isla de Britania, que les imprimieron una identidad tan guerreros del mar y de tierra firme, y bueno, porque yo llegué ahora, yo soy dueño, no me importa que había gente viviendo ahí. De ahí los ingleses que llegan en el continente americano a la zona del norte y que llegan a Estados Unidos y ponen sus colonias ahí, que inicialmente fueron 13 colonias y que después se fue haciendo una expansión hacia el oeste en las guerras que vemos en películas, esas batallas del lejano oeste y demás, sí, me que se conoce como la guerra de frontera. Después estuvo hubo otras guerras civiles más donde se fueron corriendo hacia el oeste y hacia el norte, por eso también llegaron a Canadá. Pero en Canadá también llegaron los franceses, que son como los segundos, siempre Francia segundo. Los franceses que son los segundos de la línea colonialista. Y a través del inglés se hizo la colonización de América del Norte, de Canadá y de Estados Unidos. Y no es solo ahí. Estados Unidos es el mayor hijo, el mayor ejemplo del imperio y la colonia inglesa, y cómo dio sus mejores frutos. O sea, es el alumno ideal, es el hijo que mejor cayó del árbol. Vos sé que algo que no entiendo es cómo culturalmente, por ejemplo, Argentina, viste que, por ejemplo, nosotros que venimos de una misma camada, de una misma generación, siempre te decían tener que estudiar inglés porque el inglés siempre te va a sacar de algo. Hoy con los traductores ya ni hace falta estudiar inglés. Pero por otro lado, es que yo nunca entendí en mi vida por qué nosotros tenemos que aprender inglés para comunicarnos con los yanquis y los yanquis no estudian español. No es para comunicarse con los yanquis. O sea, lo que no entiendo es por qué ellos nunca han estudiado castellano para comunicarse con nosotros. Son colonialistas. Porque esa es una forma de colonialismo o de imperio donde vos decís que los otros aprendan, yo no voy a aprender, ni claro.
O sea, si se me tomó el trabajo de aprender inglés, mínimamente vos yanqui, aprendete el castellano. Humano, o sea, yo no voy a aprender, ahí ya dicen los ingleses y los yanquis, dicen, no, que los otros aprendan mi lengua, yo no voy a aprender ni acá porque yo soy mejor que ellos. Yo siempre estoy en contra de eso, ¿me entendés? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto es lo que enarbolo un poco con este concepto del inglés descolonializado, descolonializante o anticolonialista, que es, no necesariamente aprendo inglés para hablar con yanquis o con ingleses o con británicos. Aprendo inglés porque en algún momento la vida me puede poner en el mismo lugar con gente de cualquier otro rincón del mundo que habla otro idioma. Ah, bien. Y el inglés es un punto en común. ¿Por qué? Porque el inglés es un idioma que es bastante estandarizable, bastante neutro en muchas cosas. Ya, por ejemplo, en cuestiones del género de las palabras, el inglés es neutro por naturaleza. Todas las palabras son neutras. Sí, totalmente. O sea, si yo te digo doctor, equivale a decir doctor o doctora. Por ejemplo, la palabra love, que yo he visto que usan love, por ejemplo, para decir te quiero, te estimo, te aprecio. O sea, tiene un montón de significante la misma palabra. Y eso me parece gracioso. Es bastante estandarizable, por eso te digo, es como que es más fácil decir, bueno, todos aprendemos inglés porque es un idioma como fácil de aprender. Y bueno, ahí nos ponemos todos en un mismo plano para poder charlar, que eso es lo que se llama la lengua franca, que se llamaba lengua franca porque la primera lengua franca fue el francés, que fue el idioma de las relaciones internacionales, de la diplomacia, de los mercaderes, de los comerciantes. Bueno, después se transformó al inglés. Sobre todo post Segunda Guerra Mundial, como que bueno, el inglés se transformó en la gran lengua franca porque todos aprendemos inglés y todos estudiamos inglés, pero porque es accesible a nivel lingüístico, pedagógico aprenderlo. Pero igual quizás pienso, mirá, otro día, en el concepto que vos me estás diciendo sobre este tema del antiimperialismo, perdón, del inglés descolonizante, es que yo pienso también, y lo ato a esto. Viste que yo te decía que la palabra love significa un montón de cosas en inglés, te quiero, te aprecio, o sea, como que de una palabra se desprenden un montón de definiciones, y siento que el argentino, o sea, ha ido en contramano de todo esto, porque en vez de decir, por ejemplo, te amo, digamos, para decirte te aprecio y demás, han empezado a crear un montón de palabras, ¿me entendés? Donde, por ejemplo, la cantidad de sinónimos que hay de una sola palabra son infinitas. Vos para expresarle cariño a tu pareja podés decirle te amo, te quiero, te aprecio, te adoro. Al mínimo 4 opciones tenés. Totalmente. Entonces, igual eso tiene una razón de ser. No es que nosotros nos complicamos, sino que es un rasgo del nivel de expresión que tiene nuestro idioma y que no solo está ligado a nuestro origen latino de base del latín, sino que en el caso del castellano nosotros hemos tenido muchísima influencia del árabe en nuestro idioma, y el árabe es el lenguaje poético por excelencia. O sea que si yo digo, Argentina nació, sigue siendo, digamos, sigue practicando el concepto anticolonizante, digamos. Estoy en lo cierto, digamos, porque al no, digamos, someterse a una palabra para un montón de definiciones. Y nosotros somos el rancho del anticolonialismo. Sí, yo creo también lo mismo. O sea escuchándote un poco. Si hay tierra donde podemos decir, por naturaleza los argentinos somos anticolonialistas, es acá, porque vos pensás que en este cono sur, en el culo sur del mundo, hubo unos criollos, hijos de españoles, que les empezó a hacer ruido sentir que si bien eran como ciudadanos españoles, pero eran ciudadanos de segunda, porque tenían un virrey y las bajadas de línea de las cosas se hacían mal y económicamente era como que nos debíamos obediencia al reino de España y demás. Y hubo gente que dijo, che, acá esto no nos gusta, siendo los mismos hijos de españoles o hasta españoles que se habían como naturalizado del virreinato del Río de la Plata. Ahí ya hay un indicio donde vos decís, che, tenemos una naturaleza de ir en contracorriente. Y bueno, los ingleses somos contracultura, o sea, claro, o sea, los ingleses los sacamos carpiendo, pudiendo haber sido los ingleses nuestra salvación de ciertas cosas, como alguna gente dice, ¿qué hubiese pasado si nos dejábamos invadir? Lo que pasa es que era gente que dijo, acá no nos va a invadir nadie. Totalmente, es gracioso como los argentinos, digamos, agarró lo colocó con aceite hirviendo, a botellazo, todo, ¿me entendés? Siendo... Que no fue aceite, fue agua, dice. Ah, mira vos. A mí en la escuela la primera me dijeron que era con aceite. No sí, sé por qué sonaba. No lo decían, pero bueno, somos de una generación de donde en la escuela iba mucha mística en las cosas. A diferencia de mucha gente que, por ejemplo, puede llegar a militar las ideas que vos apoyás, pero yo siento que no lo explican bien. Y esto tiene un valor plus en el hecho de poder entenderte un poco más, poder conocerte. Y también me surge una duda de saber que frente a todas estas cuestiones, digamos, que vos fuimos hablando, unir todo y preguntarte, vos,
¿cómo crees que sería un sistema político ideal para vos? ¿Y qué cosas, por ejemplo, tendrían que dejar de existir en la Argentina? ¿Y qué cosas sí, por ejemplo, sí diría, las puedo seguir manteniendo porque van, digamos, en coherencia con lo que pienso? Mirá, cosas para sacar, pocas y nada, porque la verdad que somos, justamente esto es lo que te dije, acá Argentina nació el espíritu del anticolonialismo y acá se gestó el movimiento libertador de América. Hay muy pocas cosas que los argentinos hayamos hecho mal hasta ahora. Lo que está bien, está hecho bien y hay que mejorarlo, pero está bien. El sistema educativo tiene su punto, el sistema de salud tiene su punto, la tripartición del poder, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo funciona, la división de provincias funciona, el federalismo funciona, está bien. Hay cosas que mejorar. Para mí, si vos me preguntás cómo se mejora todo, es siendo más surglobalistas. ¿Cómo sería eso? Sigue en línea con lo que yo hablo siempre del antiimperialismo y de la descolonialización. Dejemos de mirar y de medirnos hacia el norte. Miremos más a nuestros pares del sur, cómo funcionan y cómo hacen las cosas en su lugar. Es decir, de dejar de tener, por ejemplo, ese estándar a imitar. Europeo. Sobre todo acá en Argentina, que somos medio todos descendientes de españoles, de europeos en general. Y siempre tenemos allá visto como Europa el tope de gama, y si no es Europa es Estados Unidos, que nos quedó ese vicio de los 90 de Miami, Nueva York y Florida, de Estados Unidos es lo mejor y todo lo bueno viene, si no es de Estados Unidos, viene de Europa, y si no nos sirve. Dejar de mirar allá el referente. Miremos a los pares que tenemos en el sur. O sea que vos veamos a nuestros colegas del sur global, y no es el sur geográfico, es el sur global. ¿Qué cosas hicieron que funcionan y que están bien? Y tomémoslas de ahí. Es decir, que vos decís, la vara superadora para Argentina tiene que ser medida en cuanto, por ejemplo, a la región. Por decir, nos midamos con Brasil, nos midamos con Colombia, cosas así, digamos. Exactamente. Con los mismos países de África, que se critica mucho, está mucho esa frase despectiva de ya parece África esto. África no es lo que nos vendieron. Medio Oriente no es lo que nos vendieron. Asia no es lo que nos vendieron. Son gente que se parecen más a nosotros, y por algo los del norte siempre intentan dividir el bloque de Sudamérica por un lado, por otro lado África, por otro lado Asia y Europa del Este, que hay como una media luna que hacen un solo bloque, y que entre nosotros tres nos tengamos un odio y una desconfianza, y que no nos querramos ahí, y que pensemos que los otros son o unos africanos empobrecedores o empobrecidos, o unos orientales terroristas o comunistas, o unos de europeos del este con ciertas características, y en realidad a nivel idiosincrasia tenemos muchas cosas en común, y somos gente, somos pueblos que tenemos una característica, que todos somos muy comunitarios. Pero si uno se permite conocer, no he tenido la suerte todavía de viajar, pero si uno se permite conocer hoy en día, gracias a las redes sociales, a gente que vive, los hermanos chilenos, que últimamente los vengo conociendo, no son esos chilenos traidores que nos contaron los dictadores de los 80. Yo coincido también. Sí, no lo son. Los hermanos africanos no son esa gente pobre que nos han contado, pobre marginal. Son gente sí con pobrezas materiales, porque les han vaciado el continente de sus recursos y les llevaron por 2 pesos todo lo que tenían y los dejaron en la pobreza, y los recursos que podían tener después para subsistir se los arruinaron. Los hermanos de Medio Oriente no son esos terroristas que nos contaron, son gente totalmente similar y parecida a nosotros, donde nunca jamás te van a permitir que vos los veas comer y que vos no tengas un bocado de comida en la boca a la par de ellos. Vos sabés que una vez un amigo mío, que él es PLP, no me acuerdo cómo que, creo que no me acuerdo cómo se llama, pesimista, algo así, viste, que son la gente. ¿Los españoles del PLP? No, es gente que milita en redes, no me acuerdo el nombre, cómo se identifican, pero es gente que milita el hecho de decir,
Ezeiza el camino, ¿me entiendes? O sea, andate de Argentina. Ay, sí. Bueno, yo los empecé a comprender. Antes los odiaba, ¿viste? Porque decía, ¿cómo te vas a ir de Argentina? Es que para ellos es el camino porque no tienen nada que hacer acá en esta tierra. Bueno, y después me pasó como que los empecé a entender porque, bueno, digo, está bien, la situación económica, todo lo que está pasando, bueno, irte a otro país para tener un mejor paseo y poder ayudar a tu familia, bueno, como que uno lo entiende y no se pone tanto en contra. Pero después, cuando a mí me preguntan, ¿vos te irías de la Argentina? Yo digo, ni en pedo. ¿Sabés lo que es vivir en una sociedad donde un abrazo esté mal visto, un beso, ¿me entiendes? Saludarte así, el cariño de la gente es tremendo. Vos sabés que lo trae haciendo un poco con el Chimi. Yo una vez le pregunté, digamos, no me acuerdo muy bien cómo era la pregunta, y él me dijo como que la gente de afuera viene acá por un abrazo, ¿me entendés? Porque vos te vas de acá y decís, bueno, tal vez tener un mejor pasar económico, todas esas cuestiones, pero después la calidad. Pero hay cosas que el dinero no compra. Sí, totalmente. Ya lo dijo la tarjeta de crédito esa, la de los pelotitas, en sus publicidades. Hay cosas que el dinero no compra y que en el caso del sur global tiene que ver con la idiosincrasia de a qué le damos valor. ¿A qué le damos valor? A un hospital hecho con un edificio de steel frame, con un vidriado doble, con vidrios extraídos de no sé qué, de dónde, diseñado por la constructora tal, o le damos valor a un servicio de salud donde vos tenés una salita en tu barrio con un médico que vive en el barrio, con los enfermeros que viven en el barrio, que te conocen dentro y fuera del consultorio y que te van a poder dar una atención diferente. Y bueno, ese modelo es más acorde a cómo funcionan los sistemas de salud en Argentina y en el sur global, que cómo funcionan en otros lugares donde tenés que viajar por autopista de una ciudad a la otra, donde ahí sí o sí tenés que tener auto o los medios para pagarte un transporte hasta ahí, para llegar al centro de la ciudad, al edificio todo vidriado, donde sí, tecnología de punta, pero capaz que el médico no se da cuenta que ese dolor que tenés en el pecho es una angustia y no le hace falta hacer el gasto de una batería de estudios médicos complejos y caros para entender que ese dolor que tenés en el pecho quizás sea porque te entraron a robar a tu casa, porque se te murió el perro, o porque tenés ansiedad, porque el tipo vive en la esquina de tu casa, el mismo médico que te atiende o la misma enfermera que le puede decir al médico, che, mirá, esta persona yo lo veía siempre que salía con su perro a pasear y capaz el perro no lo veo hace rato. ¿No será que tiene una angustia? Y al final terminás haciendo una economía y una optimización de los recursos que ninguna Europa y que ningún Estados Unidos la va a tener. Totalmente. Vos sabés que hace poco me agarró ansiedad. Yo nunca en mi vida había tenido ansiedad en mi vida. Y vos sabés que me sentía como medio raro y empecé a googlear, hasta que llegué en un momento. Google, el peor enemigo sí, de la el gente peor enferma. enemigo. Es más, dicen que la inteligencia artificial va a terminar matando más personas que las balas porque la gente se automedica preguntándole a ChatGPT y demás. Y tiene un montón de cosas sesgadas, de errores, ¿me entendés? Y vos sabés que di con el perfil, buscando, con el perfil de una persona, digamos, que se dedica al tema de la ansiedad y esas cosas. Y él te explicaba más o menos cómo era la ansiedad. Porque una cosa es sentirlo, pero vos no podés explicar, y sensaciones que no podés explicar, ¿me entendés? Entonces el tipo decía, mira, si sentí esto, si te puede ser, pero lo recomendable es ir al médico para entenderlo, ¿me entendés? Y curar ahí. Entonces sí comprendo, digamos, esto de que, por ejemplo, en otros países no está tan naturalizado esto de tener ansiedad o el estrés, ¿me entendés? Allá te llenan de medicamentos. Allá ya te medican de toque. Al toque. Yo tengo un amigo que estaba trabajando en un hotel en Estados Unidos, no me acuerdo si era en Nueva York o alguno de la ciudad esa, y el flaco, por ejemplo, un día le ha agarrado un cosquillón en el estómago al tipo. Y ya le hicieron miles de estudios. No, escuchale, ha vuelto como con 5 tiras de pastilla, todas esas cosas, ¿viste? Porque lo han medicado al toque. Eso es lógico lo que decís. Vos sabés que, hablando un poco también sobre estas cuestiones, últimamente he venido sintiendo que la política, no sé si coincidas conmigo en este punto, pero siento que la política está perdiendo la humanidad en un montón de cuestiones, ¿viste? Que venimos charlando durante todo el podcast. Y siento que la política grita demasiado, no se escuchan, a nosotros no nos escuchan, y siento que es como hay cosas que se están perdiendo, que digo, ojo, porque esta pérdida de ese algo, que era noble, era bueno para nosotros, puede llegar a abrir la puerta a cuestiones que ya son irreversibles, ¿viste? Entonces hay cuestiones que son evitables, que las podés evitar, y las irreversibles son las que ya no podés volver atrás, o si volvés, significa un cambio tremendo y unas consecuencias enormes. Y hay el concepto del punto de no retorno. El punto de no retorno, esto lo explico en el concepto, así también la gente entiende, es por ejemplo cuando vos matas a alguien, ahí hay un punto de no retorno de que esa persona siga viviendo. O sea, hay un punto del que ya no podés volver, ¿me entendés?
¿Vos en qué cosas sentís que en la política, en la sociedad argentina, ahora que estamos atravesando esta etapa de gobierno nueva, qué cosas pensás vos que hemos tocado un posible punto de no retorno? En la crueldad de la comunicación. O sea, en el plano de lo comunicativo, de las palabras, de los discursos, en la crueldad, me parece que estamos rajuñando el punto de no retorno en esta cuestión de los gritos, el maltrato, formas de hablar. La violencia, sobre todo. Que no son de un diputado, que no son formas de hablar de un presidente, que no son formas de hablar de una persona que ocupa un cargo de la administración pública de jerarquía. O sea, por así citar, la diputada Lemoyne, cuando se refería a los médicos del Garrahan y decía algo como, y hubiesen estudiado otra cosa, la violencia que transmite ese mensaje de desmerecer la labor del médico, y encima tan luego los médicos del Garrahan, o sea que hay que tener el coraje y el tupé de hablar así de gente referente. Ahí me parece que hay un problema muy serio. Antes existía el temor al escarnio público, al decir, esas cosas no las voy a decir, o los mismos periodistas que hacían entrevistas a diputados, a presidentes, que decían, no diga eso, porque el escarnio público caía al entrevistado y al entrevistador. Claro, no es que el escarnio público no es que te van a matar, te van a asesinar, sino de decir que es el repudio severo, donde vos sabías que te jugabas tu carrera y que posiblemente nunca más podías volver a jugar en el juego político y nunca más ibas a poder aparecer en los medios porque te arruinaba. Yo recuerdo cuando era chica que me contaban de el caso de Palito Ortega, que era candidato y que el tipo lo habían visto lavándose las manos con alcohol después de saludar a la gente de los barrios populares y después de besar y de alzar chicos, y eso le costó la carrera política. Le costó a Tucumán eso, porque fue una vez gobernador y no se pudo presentar a la elección. Le costó su carrera política. O sea, ese es el escarnio público. Nunca más podés volver a salir, porque es la vergüenza de... No podés decir eso. No, aparte de otra cosa. No podés hacer eso, porque es como es vergonzoso. Pero aparte el Garrahan, es como el otro día me lo explicó alguien que sabe de salud y de estas cosas. Y me explicó, me dice, el Garrahan es la elite de los médicos. O sea, de Sudamérica. Ahí están lo mejor de lo mejor que no se consigue en ninguna otra parte del planeta, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo esto que vos decís, yo comparto al 100%, yo creo que estamos en un punto de no retorno en cuanto a perder la humanidad y la agresión constante. No sé si sentí esto vos, pero siento que de la agresión desde el poder hacia el civil, o sea, o puede terminar algo muy feo, pero también digo, ¿qué pasa si termina siendo aceptado socialmente y después todos los candidatos más medibles o más votados sean los que suban la vara de la agresión? Y que al fin y al cabo, eso que vos decís, de que los candidatos o los que ocupan lugares públicos suban la vara de la violencia, eso de última es lo de menos. Porque yo a la diputada Lemoyne, gracias a Dios, no me la cruzo acá en Santa Fe. Pero lo que pasa es que eso después está el peligro de que caiga dentro de la sociedad y que salís a la calle y te encontrás gente loca porque están fuera de sus cabales, que no entienden los límites de lo que se puede decir y lo que se puede hacer. Es como que vos lo que decís es que desde el poder también se ejemplifica. Se termina normalizando. Cuando nos bancamos prender la televisión y fumarte a un tipo gritando o a una mina diciendo giladas sin sentido, giladas porque son cosas sin sentido que está diciendo, sí, violentas, y nos normalizamos y no le damos el escarnio público a esa gente que lo merece, se termina normalizando y terminás dándole pie a la gente cotidiana del día a día que te cruzas a que jueguen con esa violencia, y ahí está el punto de no retorno, que para la gente, para las figuras públicas es el escarnio público. Para la gente de a pie, los ciudadanos de a pie, el punto de no retorno es la pérdida de la vergüenza de la crueldad. Eso lo comparto. El famoso... No podés decir eso. Sí, totalmente. ¿Cómo vas a decir una cosa así? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Estamos perdiendo eso. Y que como que a veces con algunos amigos decimos, tiene que volver a darte vergüenza ser un fascista. Te dé vergüenza, porque no es aceptable socialmente eso. Socialmente, y humanamente. No como lo partidario ideológico, socialmente como la sociedad que somos, el concepto de sociedad de que somos seres humanos unidos
por un espíritu de supervivencia colectiva que tiene que ver con esto de la humanidad. Hoy en día los seres humanos somos lo que somos porque hay registros antropológicos de que comenzó el concepto de humanidad cuando descubrieron a un primate, por así decirlo, o sea, a un homínido que se le había quebrado una pierna y que encontraron un callo de que se curó la fractura, y eso que implica que hubo pares que se encargaron de cuidarlo, de darle de comer, de trasladarlo, de darle abrigo para que se le cure la pierna y que pueda volver a caminar. Ese es un gesto, es la humanidad que nos constituye, y sobre eso se construye nuestra sociedad. Siempre la sociedad tiene que ver con una cuestión de primar y de velar el bien común para todos. Que todos tengamos comida, que todos tengamos techo, que todos tengamos trabajo, que todos tengamos bienestar, que todos disfrutemos algo, que tengamos tiempos de ocio, porque a mí de nada me sirve tener un retrabajo, un montón de plata, poder pagar entradas para ver a La Renga en Colón y que no me duela el bolsillo, si al fin y al cabo capaz que tengo alumnos en la escuela secundaria que les encanta el rock, que les haría recontra re bien la cultura rockera del recital, y los pibes ni ahí que pueden pagar esa entrada porque en la casa de suerte que comen una vez al día. Sí, entonces, no me sirve eso y no puedo yo decir, y bueno, hubiesen trabajado si querían ir al recital. No podés decir una cosa así. Yo creo que porque es vergonzoso lo que estás diciendo. Yo creo que se está perdiendo el humanismo, ¿viste? Y bueno, esto se resuelve, pienso yo, en algún pensamiento bohemio que tengo. Decir, si la gente o en las escuelas, por ejemplo, se enseñara, aparte de digamos, profundizar el civismo, también profundizar el humanismo. Digamos, hay mucha gente que desconoce lo humanista. Yo creo que eso es el punto donde nos une, por ejemplo, gente que, pues, digamos, no está de acuerdo, está en las antípodas de algunas cuestiones, pero el humanismo, digamos, es lo que te termina uniendo, decir, che, mira, yo dejo mi ideología de lado y hagamos esto, que esto le va a traer beneficio a todo el mundo. ¿Me entendés? Por ejemplo, lo que hablamos hoy, es decir, ¿quién puede estar a favor del fascismo? ¿Me entendés? O sea, sí, es muy... Lo que pasa es que con el humanismo, y para hacerlo en las escuelas, vos para poder mostrarle a los chicos las maravillas de la solidaridad y del humanismo, ellos tienen que tener resueltas sus necesidades. Totalmente. Es como que un paso a paso, y hoy en día no solo hay necesidades materiales en los chicos, también hay necesidades humanas. Hay chicos que tienen la necesidad de una palabra, de un buen trato, porque en la casa sus padres están quemados la cabeza porque trabajan un montón, no les rinde la plata, y no es que no trabajan mucho. A veces tienen trabajos informales, pero trabajan un montón, pero la plata no les rinde, están quemados de la cabeza, están de mal humor, con mala onda, y a los hijos les contestan mal, los tratan mal, les gritan, o directamente ni les dirigen la palabra, y no hay nada más inhumano que la privación del lenguaje a las personas. O sea, que a vos no te dirijan la palabra te hace peor a que te estén gritando. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. ¿Nunca lo pensaste cuando alguna vez si te peleas con un amigo o con una pareja? Y que no te hablan. Y que no te hablan, te duele peor a que te estén insultando y que te digan, no ves que sos, Nunca lo había visto. Prefiero que me grites antes de que me prives la palabra. Entonces es muy duro crecer, ser un niño, ser un adolescente y que te estén privando de la palabra. Imagínate si me afecta a mí que tengo 36 años lo que puede afectar a un chico. Totalmente. Y después llegas a la escuela y en la escuela los docentes también están quemados porque los sueldos no rinden y la plata no les alcanza, y en casa tenemos todos problemas también. Es como que, a ver, vos me estás y se hace una cadena. Me estás planteando pensándolo ahora, un escenario totalmente terrorífico al futuro, porque vos imaginate que esos chicos que están criando bajo... Y que ni siquiera se les soluciona con plata, se soluciona con amor. Totalmente, pero digo, esos chicos que están ahora criados, digamos, es una generación que ha vivido y ha nacido con una violencia, y por ejemplo esto que vos decís, de negarle la palabra, o sea, las cosas que pueden salir, digamos, de esos pibes el día de mañana. Y lo ves porque, esto que te digo, para el docente también se hace difícil llegar a la escuela, porque a veces llegás con una idea y el pibe te tira un comentario que te pega en la nuca y que ya te arruinó el día porque te trató re mal, y vos decís, che, ¿qué onda esto? Porque yo me puedo bancar el maltrato del tráfico de la ciudad. Me puedo bancar a la gente que dice que los docentes somos unos ensobrados, que pedimos aumento, que nos importa el sueldo y qué sé yo. Claro. Me puedo bancar los padres que me vienen a reclamar que al chico le puse un 4 en el examen y, bueno, mamá, el chico el examen está vacío, no puso nada, solo le puedo poner un 4. Esas cosas se las bancas, pero para el docente siempre el premio está en el alumno que viene, que te abraza, que te dice gracias profe, gracias seño, me gustó tu clase, qué divertido, eso yo no lo sabía, qué interesante. Ahí encuentra el docente el sustento, lo que se llama como la vocación
somos los docentes gente que nos gusta ver que hacemos un cambio en el otro. Y se va haciendo una cadena, un círculo vicioso que al final solo se rompe con un poco más de amabilidad y de ternura. En la casa, que tiene que en la empezar por casa ahí. y en la calle. Porque esa persona a la que vos le tocaste bocina y le pegaste un insulto, o vas caminando y le pegaste un insulto a alguien que dobló mal en una esquina y qué sé yo, eso se va haciendo una cadena de mala onda y de malas vibras y de malos pensamientos que termina siendo mella en el otro. El insulto es más que una simple oración. Es algo que menoscaba la integridad de la otra persona y que lo hace sentir mal y que lo hace sentir insuficiente, y a su vez lo naturalizamos al insulto y otra vez caemos en, che, no tenés vergüenza de decir una cosa así. Antes como que daba vergüenza insultar. En los programas de televisión, de radio, demás. Sí, como que la mala educación era algo vergonzoso. Y se va naturalizando, ¿viste? O sea, siempre hay como los bloopers a veces de programas de tele, por ahí Crónica, América, ¿viste? Que muestran a fin de año, y capaz que había algún anotero, un periodista que se caía en vivo y se le escapaba un insulto y como, ay no, qué vergüenza, y capaz que se le salió de adentro porque pegó una resbalada terrible y era obvio que iba hoy estamos... a dar el insulto. Y hoy en día como que está muy naturalizado salir a insultar y demás, y hasta... Piénsenlo los que están escuchando, cuántos grupos de amigos, sobre todo amigos varones, se saludan, hola, ¿cómo estás, hijo de tal? ¿Qué necesidad? Decirlo de otra manera. A veces lo hago. Pero fíjate cómo se va naturalizando el maltrato. Y yo siempre le digo a mis alumnos, no naturalicen el maltrato o el juego de manos, de que juegan a cachetearse. Yo, por ejemplo, ¿sabes? Algo que no se me va nunca es la palabra boludo. Yo acá he tenido gente... entrevistado, viste, que hay gente funcionario y demás, que por ahí se me escapa y che, boludo, y por ahí de poco me lo veo y digo, no puede ser, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Lo digo, y cuando voy a revisar el contenido, o sea, lo que grabé, digo, ¿en qué momento he dicho eso? ¿Me entendés? Como que ya lo tenés tan natural. Es un ejercicio que tenemos que hacer muy interno, de decir, che, no lo digamos, o sea, tratemos de decir las cosas de otra manera, pensarlo de otra forma, porque además se terminan desdibujando los límites entre el insulto y el no de insulto. Y tenemos que volver a construir la ternura y el buen trato. Me gustó mucho el concepto y me encanta que lo hayas profundizado, porque siento que hay una necesidad social de eso para poder mejorar en todo este clima que estamos. Pero, viste, ya como finalizando el podcast, siempre hago 2 preguntas a todos los invitados, porque son las cosas que más me interesan de todo. Es de que la primera, vos que vivís en Santa Fe, yo vivo hace un par de años y hay cosas que me enamoran de Santa Fe que yo digo, no puede ser que esto no existe en otro lugar del mundo. Te quería preguntar, ¿qué cosas son las que te enamoran profundamente de Santa Fe y que vos no las podés encontrar en otro lado? Y te diría que la línea del horizonte de Santa Fe. Y este año lo descubrí más todavía yendo a trabajar al paraje La Boca en Alto Verde. Y me tomo 3 colectivos, salgo súper temprano a la mañana y ahora en invierno me recuesta para llegar a la escuela, pero... Te juro que no tiene precio ver la línea del horizonte subida a la línea del 13 entrando a Alto Verde. Por un lado la isla, el verde, el sol y las nubes, y por otro lado la línea de la ciudad, el horizonte, cual el horizonte de Manhattan, por ahí algunos dicen, y eso creo que marca la dualidad y ese concepto de que muchos dicen que somos ciudad-pueblo. Somos una ciudad grande, ciudad capital, pero intrínsecamente estamos ligados a la isla que marca otros tiempos y otras formas de ser. Y en Alto Verde lo ves mucho cuando entras ahí y conoces la realidad de la gente, y muchos me dicen a mí, no te da miedo ir a Alto Verde, que qué sé yo. Le digo, no, le digo, porque sí es un barrio humilde, pero es una humildad distinta, y ahí vas entendiendo muchas canciones del folclore santafesino que hablan sobre la isla, sí. Como Oración del Remanso y demás, donde... Los tiempos de la isla y del río son diferentes a los tiempos de la ciudad, y Santa Fe creo que tiene eso. Una mixtura entre el río y su cadencia y sus tiempos más tranquilos y más humildes y más desprovistos y despojados de las banalidades de la vida, y las ambiciones de una ciudad capital que quiere ser muchas cosas, y que bueno, ahí estamos, laburando para que sea la ciudad lo mejor posible. Pero eso creo que es lo que tiene Santa Fe, una dualidad, y que el resultado de eso
es el famoso lema de Santa Fe Ciudad Cordial, da a la cordialidad de la gente. Totalmente, yo coincido con vos. Aparte, la acuarela que existe acá, el amanecer, el atardecer, o sea, no existe en otro lado del mundo. Yo lo percibo de esa forma. Y también el hecho de que la gente acá es distinta, ¿viste? No es agresiva. Y a mí eso me gusta mucho de Santa Fe. Y como para cerrar el podcast, hay una pregunta que es muy personal la pregunta, pero me encanta hacerlo porque creo que aprendo un montón de lo que la gente me responde sobre esto. Porque nosotros tenemos como seres humanos, ¿viste? Esta cuestión de que saber qué sucede después. Y yo te quería preguntar, la fe, ¿qué lugar ocupa en tu vida? ¿Y con qué crees que te puede llegar a chocar? ¿O qué hay, digamos, del otro lado cuando se termina este plano carnal? Ajá. Qué pregunta, porque si yo tengo... comenten acá abajo los que me conocen de mis otras temporadas. Si me conociste en la temporada de hace 10 años de esta serie, soy otra persona. Yo fui muy católica, escuela católica, he sido catequista, además me alejé del catolicismo, tuve mi momento de full ateísmo y demás, y últimamente vengo haciendo una reconciliación con la figura de Dios, un Dios único, individual, monoteísta, por así decirlo, es mi visión, y coincido con otros lineamientos teológicos y estoy ahí como en un proceso de búsqueda, pero bueno, yo creo que cuando uno muere se encuentra con la posibilidad de un paraíso al que se puede acceder de una manera diferente a la que plantea el catolicismo, que es donde te hacen la balanza de las buenas y las malas acciones. Yo creo que uno hace el bien a través de las buenas acciones y a través de las buenas acciones uno puede borrar y limpiar los malos pensamientos, por así decirlo, o las cosas más banales en las que por ahí el cristianismo o el catolicismo te ponen la vara sobre, que si no te casaste, que si no tuviste hijos, que si te gusta la joda, que si cambiás de pareja o cosas por el estilo, o qué tipo de pareja querés, o sea, bueno, hoy que es justo el Día del Orgullo, esta cuestión de que hay gente a la que se la juzga por si son gays, si son lesbianas, si son travestis, o sea, no me importa, o sea, cada uno viva lo que quiera, porque al fin y al cabo las buenas acciones las ves de otra manera, o sea, esto suena muy como, yo tengo un amigo gay, pero la verdad es que sí, o sea, yo tengo un montón de amigos gays, amigas lesbianas, una tía lesbiana, y yo sé que el valor de estas personas va a estar en las acciones que ellos tienen. Totalmente. Hay algunos de los que puedo decir que son unos desgraciados porque son mala gente, porque mi criterio es que no son buenas personas en esto de la crueldad y de la amabilidad y de las buenas acciones, y después hay otros que yo puedo decir que son las mejores personas del mundo y que nos vamos a encontrar todos juntos en el cielo, y lo mismo pasa conmigo. Haber abandonado un credo y estar pasándome a otro bando, por así decirlo, no me hace ni mejor ni buena persona, porque mis acciones están se miden con otra vara, cuando compartiste algo que le diste de comer a alguien que lo necesitaba, cuando compartiste abrigo, cuando compartiste información. En estos momentos donde la exclusión a través de las aplicaciones, de las redes sociales, esto que para sacar un turno médico tenés que tener una aplicación, que para el turno del documento tenés que tener otra. Hay buenas acciones también en eso, en frenarte 2 minutos en una oficina donde estás haciendo un trámite, darle una mano a una persona que no entiende cómo sacar su turno, en explicarle, en ayudar en eso. Ahí haces una buena acción y sumás un poroto a la bolsita. Es como que vos analizás el tema de que te fijas más en la calidad de persona que uno es. Exactamente. Digamos. O sea, las cosas se miden no por los pecados, sino por la calidad de persona que sos. Yo pienso y lo eso mismo. Solo lo podés negociar con Dios, y el Dios en el que yo creo es un Dios que te perdona cada vez que vos le pedís perdón directamente a Él, hablando a la noche o en el momento que vos quieras hablar con Dios. El Dios en el que yo creo te perdona 1 y 1000 veces, porque justamente para la maldad y para la crueldad ya estamos los seres humanos, que a través de la voluntad podemos elegir el camino del mal. Totalmente. Para Dios no existe la opción de la maldad, no, o sea, no existe la opción del no perdonarte. Vos pensás lógicamente, el otro día hice un poco con una persona que está, digamos, con relación con la evidencia y todas esas cosas, y él me decía que todo se cura con amor, digamos, y cuando vos venís al mundo, vos elegís como serían los niveles, digamos, de complejidad que vas a vivir a través de tu vida, y que todo sirve para aprender, y dice incluso hasta te modifica la forma en la que amás, en la que sufrís, digamos, pero
todo eso, digamos, lo elegís antes. Mi mamá siempre me dice eso. De Que cómo uno te antes elegís. de nacer como que Dios te pone ahí en una vitrina Y y te te hace muestra elegir. como el lote de padres disponibles que hay y vos ahí un poco como que elegís Yo creo que hay un poco de eso. eso para ver, bueno, a ver qué experiencia de vida me toca. Que un poco le doy la derecha porque me gusta, es un poco poético. Totalmente, muy bohemio aparte. Eso de decir, te elegí desde antes de llegar a esta tierra. Pero, y también digo, ¿por qué Dios no te daría la chance de elegir? Si es un tipo que, como yo te digo, ya es bondadoso por naturaleza, para él no existe el mal, ¿por qué te obligaría a tener una vida que no podrías soportar? Ahí te ofrecen y uno elige un poco, pero bueno, pues si la pregunta es qué es lo que pasa después, creo que existe un paraíso y que es más accesible de lo que nos lo pintan. Yo pienso lo mismo. Es más accesible que lo que nos muestran de las obras y los pecados Del castigo. y el castigo y demás. Me parece que es más para todos, como que muy, muy difícil, tenés que ser muy desgraciado para que no te toque un cielo. Como que tenés que ser, pero no sé, Lo peor de lo peor. sí, Vlad, el empalador, o sea, como una cosa así. Tenés, claro, un personaje histórico muy cruel y muy malvado, muy psicópata, como para así, bueno, sí, no, para vos no hay cielo, corazón. Pero después para nosotros el resto de los mortales, está. Puede ser. Y sobre todo porque con las buenas acciones te aseguras el lugar allá arriba. Totalmente. Yo pienso que es un poco la Y sumatoria de todo. después de las cosas que vos habrás hecho mal, primero tenés que reconocer y sentir que las hiciste mal y que te da una culpa. Ojo, porque hay gente a la que no le da culpa a algo y está todo bien. Pero hay un problema ahí. Pero, qué sé yo, hay gente a la que no le da culpa de ser infiel. Y dentro de todo no le hiciste tanto daño a alguien. O sea, lo estoy pensando en términos teológicos. No le hiciste tanto daño a alguien, la otra persona puede recuperarse de esa infidelidad que sufrió y puede la relación o la remienda no se corta y ya está. Entonces es como al final no es tan grave eso que vos hiciste. Si después y si vos sentís que lo que hiciste está mal y le perdís perdón a Dios, ¿quién soy yo para negarle a Dios que te perdone? Si Dios te quiere perdonar, ¿qué puedo reclamarle yo a Dios? Si Está Él bueno te eso perdona, porque te perdona. la pensá a la inversa. Y si en cambio vos en tu infidelidad no sentiste siendo el infiel que lo que vos hiciste está mal y no te da culpa, también no tenés por qué andar pidiendo perdón por algo que vos no sentís que fue un pecado. Yo sé que te quería agradecer, digamos, haber aceptado el podcast, como te dije al inicio, y también, digamos, esto de profundizar temas que muchas veces con la gente, por ejemplo, socialmente no está tan aceptado, pero da la oportunidad, digamos, poder profundizarlo como para empezar a abrir un poco los conceptos y encontrar puntos de unión. Yo cuando me propuse hacer este podcast de República de Santa Fe, lo hice pensando en eso, como que los santafesinos no aprecian demasiado lo que es Santa Fe, no le dan el valor que tiene que ser, y sobre otra cuestión principal, y es que Santa Fe tiene algo distinto de todas partes del país, que es acá el tema de la no agresión, realmente en la diaria, yo veo que se aplica culturalmente, pero esto que hablamos del punto no retorno, yo quiero evitar, desde mi pequeño lugar, de que lleguemos nunca... ahí. No, pero aparte, ¿sabes qué? Que no exista nunca más esto de que no nos podemos sentar a charlar amigablemente aunque pensemos distinto. Esas cosas para mí no se pueden perder nunca. Y no, porque además es lo divertido. La rosca es divertida. El debate. Y el debate no es lo mismo que la pelea. Totalmente. Así que te quería agradecer, digamos. No, gracias a vos por la invitación. Estuvo muy divertido. Me encantó además que me hayas dado lugar para hablar sobre esto del antifascismo, el anticolonialismo, la descolonialización, que sobre todo en Santa Fe son frentes que están descubiertos. Si no fuese por algunas participaciones de algunos partidos particulares, sobre todo de la izquierda, no hay un movimiento. Así que bueno, de paso también, abajo seguro vas a poner mis redes. Por ahí Totalmente. los que quieran ir aprendiendo un poquito más sobre el tema me pueden seguir y yo humildemente desde mi lugar individual hago la docencia, y quien te dice que no terminamos haciendo algo un poco más colectivo de gente que incluso de distintos lugares de la sociedad y con ideas distintas terminemos confluyendo en esta idea del antifascismo y el anticolonialismo desde Santa Fe, que nos hace falta hacerlo. Pero bueno, vamos de a poco. Las buenas ideas llevan su tiempo y las buenas voluntades se juntan como gotitas, se van juntando, pero de gotas está hecho el mar.